Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este curso de introducción a la economía del comportamiento. Este es un curso taller donde vamos a estar hablando de diferentes aspectos relacionados con esta subdisciplina de la economía, así como sus diferentes aplicaciones, en particular al tema de lo que es las políticas públicas. Vamos a abordar diferentes aspectos que son muy básicos para esta corriente de pensamiento económico y también, digámoslo así, metodológico. Y vamos a dedicar 5 días. El día de hoy es la primera sesión. Vamos a dedicar el día de hoy a presentar a grosso modo qué es la economía del comportamiento y vamos a abordarlo desde un punto de vista histórico. Vamos a abordar la visión de la economía del comportamiento como algo que surgió de manera histórica, cuestionando algunos supuestos de la economía neoclásica, de la economía ortodoxa, y cómo posteriormente la economía del comportamiento se fue instalando como una forma muy rigurosa, muy prestigiosa de hacer investigación, y en ese sentido vamos a estar abordando diferentes aspectos. Yo me presento con todas y todos ustedes. Mi nombre es Josafat Hernández. Soy profesor investigador del CIDE. Actualmente estoy trabajando en la División de Estudios Multidisciplinarios de esta institución. Yo pues me dedico a temas relacionados a la filosofía de la economía del comportamiento, temas que tienen que ver con economía política, y a mí me ha interesado este tema desde un punto de vista de la economía, de la historia del pensamiento económico, desde la perspectiva también de lo que vendría siendo la filosofía de la economía. Me interesa muchísimo estudiar todo aquello que tiene que ver con cómo se ha idealizado a la gente en los modelos, cómo se les ha representado a los agentes racionales en los modelos y cómo estas representaciones o idealizaciones han ido cambiando a lo largo de nuestra historia. Entonces, la economía del comportamiento en ese sentido tiene mucho que aportar. Para las personas que apenas se están conectando, les comento que para pasar asistencia vamos a pedirles que escriban su nombre completo en el chat para que nosotros podamos posteriormente hacer el registro de esta asistencia. Entonces, voy a empezar con la presentación. La presentación ya se está grabando. La presentación se va a hacer, digamos, se va a compartir por medio de los correos electrónicos para que ustedes la puedan revisar. Y posteriormente vamos a estar también haciendo transmisiones en vivo de las siguientes sesiones. Como pueden ver, este es un curso taller que va a contar con 5 sesiones. La primera sesión es esta del 7 de octubre. Es sobre racionalidad acotada, el eje teórico metodológico de la nueva noción de agente racional. Esa sesión la voy a impartir yo. Posteriormente, el día de mañana, el martes, va a estar nuestro compañero Pablo Soto hablando sobre sesgos cognitivos y razonamiento heurístico, conceptos básicos de la economía del comportamiento. Vamos a ver cómo se vincula todo esto con la noción de racionalidad acotada, que es una noción clave para entender estos enfoques. Posteriormente vamos a entrarle a la tercera sesión a todo aquello que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas, todo aquello que tiene que ver con el diseño de arquitecturas de las decisiones que nos permiten generar intervenciones en el comportamiento de los agentes, y esto se le conoce como nudges. Y dentro de todo esto entra una discusión que se conoce como paternalismo libertario. Esa sesión va a ser la tercera. Se va a discutir el día 9 de octubre. El 10 de octubre se va a aplicar la discusión de economía del comportamiento a temas relacionados con políticas ambientales. Y ahí nuestro compañero que desde Francia se va a conectar, Sebastián Irigoyen, nos va a hablar acerca de disonancia cognitiva. Hay que decir que la sesión de paternalismo libertario y empujones va a estar a cargo de nuestro compañero Luis Enrique Segoviano. Aquí están los compañeros que nos vamos a hacer cargo de las sesiones.
Luis Enrique Segoviano, Contreras y Francisco Reina. Ellos se van a hacer cargo de la sesión del 9 de octubre. Y la sesión del 10 de octubre, Sebastián Irigoyen, y finalmente vamos a terminar este curso taller con una conferencia de Jesús Buena Peña, que es de la Universidad de Manizales, y él va a hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial generativa en el comportamiento de agentes en el sector bancario. Entonces, se puede ver que este es un curso muy amplio, es un curso que busca abordar diferentes aspectos relacionados con la economía del comportamiento y bueno, ahí vamos a ver diferentes aspectos que tienen que ver con esta perspectiva. Un momento que voy a enviar un mensaje solamente para avisar a unos compañeros de que ya estamos iniciando la sesión. Eh, Listo. Entonces vamos a seguir con la sesión. Entonces, para comentarles, esta presentación tiene sobre todo el objetivo de abordar la noción de racionalidad acotada como un eje teórico y metodológico de una nueva noción de agente que ha estado surgiendo a partir de el desarrollo histórico de esta disciplina tan interesante que es la economía del comportamiento. Entonces, el plan de la sesión es que yo voy a presentar a grosso modo las grandes tendencias históricas de esta disciplina y posteriormente vamos a abordar temas relacionados con lo que viene siendo la economía del comportamiento y cómo se ha ido esta disciplina desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, yo me presento nuevamente, soy José Hernández, profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Y bueno, mi contexto es que yo soy economista, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Posteriormente hice una especialización en Historia del Pensamiento Económico y luego hice una maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia y finalmente hice estancias de investigación en la London School of Economics, una estancia también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, y también estuve presente en la Escuela de Verano de Racionalidad Acotada que tiene, digamos, como referente a Gerd Gigerenzer en Alemania, Berlín, Alemania, en el Instituto Max Planck. Entonces, son temas que yo he trabajado desde maestría, doctorado y finalmente aquí en el CIDE hemos estado haciendo algunos trabajos también relacionados a la aplicación de la economía del comportamiento a temas de políticas públicas como tiene que ver con el tema de la corrupción y el tema también relacionado con el salud y obesidad. También abordé el tema de la pandemia junto con Pablo Soto. Y bueno, la economía del comportamiento, ¿cómo la podemos entender? Digamos, antes de entrar en el contexto histórico, lo que yo les voy a decir es que la economía del comportamiento se puede entender como una subdisciplina de la economía que confluye básicamente con la psicología de la toma de decisiones. Ese es básicamente, digámoslo muy a grosso modo, lo que es la economía del comportamiento. Una subdisciplina que confluye economía con psicología de la toma de decisiones, pero también confluye con sociología y antropología, dado que se busca crear una noción de agente racional más desidealizada. Esa sería, digamos, la definición que podemos tener de economía del comportamiento, que lo que busca es crear una noción de agente racional más realista, más situada, digamos, en el contexto de los avances de las ciencias del comportamiento, de lo que son las ciencias cognitivas, tiene mucho que ver con una definición que tiene que ver con estudiar cómo las personas se comportan, por qué las personas toman las decisiones que toman, pero además, sobre todo, cómo las toman, que esa es la pregunta principal que vamos a ver a partir de esta presentación, es la que se va orientando. La economía del comportamiento lo que plantea es, como dice Richard Taylor, hacer
más humana la noción de agente racional de la economía. ¿Y por qué es esa definición? Porque Richard Taylor lo que hace es mostrar que la economía, tal y como la conocemos en el siglo XX, en ese desarrollo histórico que ahorita les voy a platicar, tuvo un proceso de deshumanización, en el sentido de que la economía se fue matematizando y en este proceso de matematización se fue construyendo una representación de la noción de agente racional eh, que no se parece a las personas de carne y hueso, que son parte, digamos, del mundo en el que habitamos. Entonces se asumieron una serie de presupuestos que ninguna persona de carne y hueso puede cumplir. Y entonces, en ese sentido, la noción de agente racional se convierte en una noción demasiado general, demasiado abstracta, demasiado abierta, y no es claro exactamente cómo eso refleja la manera en cómo las personas de carne y hueso tomamos decisiones, sobre todo porque la economía del comportamiento, perdón, la economía neoclásica no incorpora las emociones, no incorpora las pasiones, no incorpora las intuiciones, no incorpora la psicología y la psique humana al momento de modelar en una ecuación que se resuelve con cálculo infinitesimal, cómo las personas toman decisiones óptimas, porque además durante todo el siglo XX hubo una obsesión con la optimización. Entonces, en ese sentido, la economía neoclásica fue perdiendo ese anclaje con las personas de carne y hueso y construyó una noción de agente racional demasiado amplia que difícilmente podría explicar cómo las personas aquí y ahora y en situaciones realistas toman sus decisiones. Entonces vamos a hacer ver que eso es el proyecto histórico de fondo de Simon y posteriormente todo lo que vino a ser la economía del comportamiento. Y bueno, para eso es importante la historia. ¿Cuál es la historia que está detrás? La historia está en el sentido de que la economía no siempre había modelado o no siempre había representado a las personas de carne y hueso, tal y como lo decía la economía tradicional, ¿no? Ahorita vamos a abrir más adelante posibilidades para que puedan participar. Ahorita de momento vamos a hacer esta presentación de corrido y ya después vamos a entrarle al debate. Bueno, entonces vamos a seguir. Eh, Básicamente la economía política de siglo XVIII, siglo XIX, era una, vámonos a decirlo así, era una prolongación de la filosofía moral. La economía no era economía como la conocemos en la actualidad, una economía a secas, era una economía política que estaba vinculada con la moral, estaba vinculada con la ética, era inseparable. Y en ese sentido, lo que ocurrió con la economía tradicional es que, perdón, con la economía política, es que se representaba a las personas de una forma mucho más, vámonos a decirlo así, más humana, más realista. La economía, tal y como la conocíamos en esa época, del siglo XVIII, siglo XIX, buscaba estudiar el ser humano en su totalidad, por la palabra ethos. La palabra ethos básicamente quiere decir comportamiento en su conjunto. Y básicamente lo que hace un autor como Adam Smith con su obra básica, que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. En esa obra, Adam Smith dice que el comportamiento de los seres humanos no solo es basado en el interés propio, es decir, todo aquello que beneficia al individuo y que lo lleva a una autopreservación y también a mejorar su situación individual. No solamente es eso, sino que también hay simpatía, también hay costumbres que están situadas en una época histórica que van moldeando un tipo de comportamiento que tienen las personas. Tiene que ver mucho con una capacidad también de sentir lo que otro siente, que es esta empatía, la cuestión también de actuar con base en el compromiso con normas morales, normas culturales, que nos dicen qué debemos de hacer ante ciertas situaciones. Y también nos dice Adam Smith en la riqueza de las naciones. Los agentes también están situados en una sociedad
política. En una sociedad donde existen diferentes clases sociales y cada agente situado en estas clases sociales va a defender, digamos, sus intereses en tanto clase social. Los trabajadores van a defender más salario, los empresarios van a defender que haya más impuestos, digo, que haya más beneficios, que bajen los salarios, que paguen menos impuestos. Y, por ejemplo, los terratenientes van a querer pedir más renta a todos. Entonces, en ese sentido, se va generando en la visión de Adam Smith una visión holista de la gente racional. Una noción holista que tiene mucho que ver con esta tradición ilustrada del siglo XVII, siglo XVIII, de la ilustración escocesa. Recordemos que Adam Smith es un escocés y en ese sentido tenía mucha influencia de David Hume. Era un autor que le interesaba estudiar en su totalidad el comportamiento humano. En esa época, la economía no estaba separada de lo que hoy llamamos sociología, antropología, ciencia política, no estaba separada de la filosofía, y en ese sentido, más bien, lo que se presentaba era una noción general, total del ser humano. Y era una noción que buscaba presentar al sujeto de una forma más compleja. Entonces, en ese sentido, esta noción de agente racional se fue transformando poco a poco. La gran transformación que se dio fue a mediados del siglo XIX, con la llamada Revolución Marginalista, que ocurrió aproximadamente en 1867, 1871. En ese periodo, economistas como William Stanley Jevons, economistas como Karl Menger y también como León Barras, son economistas que pensaban que la economía se tenía que matematizar para convertirse en una ciencia verdadera. Y en ese sentido, ellos además buscaban axiomatizar a la gente racional, convertir al ser humano en una ecuación. Eso es lo que ellos querían. Y en ese proceso de conversión del sujeto económico en una ecuación, se fueron desarrollando una serie de presupuestos que primero puso en el centro una perspectiva utilitarista, que es básicamente la visión de que las personas, para ser felices, buscan obtener la mayor cantidad de felicidad. Aquí la felicidad se asume como una cantidad y esta cantidad se busca maximizar y se busca disminuir el dolor. Entonces las personas racionales en esta visión del utilitarismo lo que buscarían sería la felicidad, que se entiende como ausencia de dolor, y placer, que se va convirtiendo en un placer más intenso y más largo a lo largo del tiempo, y el dolor se asume con costos, mientras que la felicidad se identifica con lo que vendría siendo la ganancia. Entonces, en ese sentido, el comportamiento se convierte en un agente, o sea, la gente se convierte en un maximizador de utilidad que busca su propio beneficio, que busca además hacer un cálculo costo-beneficio para ver qué medios le garantizan obtener mayor bienestar, mayor cantidad de placer, mayor cantidad de ganancia, y qué medios le permiten reducir, digamos, los costos y el dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noción de agente racional se convierte en un agente situado en ecuaciones, funciones de utilidad, que las plantea Jevons, y posteriormente se buscan resolver por métodos de cálculo infinitesimal para encontrar puntos óptimos y puntos mínimos. Y en ese sentido, lo que se plantea es que la racionalidad es esencialmente de medios para obtener fines. En ese sentido, la racionalidad es instrumental, y además de que es instrumental, la racionalidad se convierte en una racionalidad que se axiomatiza y se prosigue con un método deductivo. De ahí vemos que a lo largo de todo el siglo XX, durante en la primera mitad del siglo XX, se va matematizando la economía hasta llegar a lo que se conoce con la teoría de juegos, al modelo de utilidad esperada, que es la gran aportación de von Neumann y Oscar Morgenstern. Ellos lo que van a hacer con el modelo de utilidad esperada es básicamente incorporar en una ecuación como esta la idea de que para tomar decisiones racionales se va a atribuir una capacidad de cálculo a la gente, donde se va a atribuir esta capacidad o esta mentalidad bayesiana
en la cual el agente, como es perfectamente racional, va a poder calcular todas las probabilidades de cada una de las opciones, más aparte lo que tiene que ver con cuestiones de costo y beneficio, que les va, digamos, a maximizar lo que se conoce como utilidad esperada. Y aquí tenemos, digamos, en esta ecuación representada esa perspectiva, donde la gente lo que busca es tomar decisiones dados ciertos estados en el mundo y buscan ciertos resultados. Entonces, en ese sentido se forma este modelo tradicional, que es, digámoslo así, el modelo básico de la economía ortodoxa. Este modelo presupone estas axiomas para que se pueda usar. El axioma de la completitud, que consiste en que la gente tiene preferencias perfectamente ordenadas y, digamos, puede decidir entre diferentes opciones. El axioma de la transitividad, donde se plantea que si una persona es racional y si prefiere a A sobre B y B sobre C, si es racional, entonces tiene que preferir a A sobre C. Es decir, tiene que haber esa transitividad, para que se mantenga ese ordenamiento coherente de las preferencias. Las preferencias, a su vez, responden únicamente a lo que la gente tiene en su cabeza. Es decir, hay una independencia de la formación de las preferencias de la gente respecto a su interacción con otros agentes, porque la gente es perfectamente racional y sabe lo que quiere. Y además hay una continuidad que permite formar, digámoslo así, funciones de utilidad que se pueden resolver por medio de diferentes mecanismos matemáticos. Esta visión se va, digamos, refinando durante todo el siglo XX para incorporar la variable del riesgo, que es básicamente el modelo de utilidad esperada, y ahí, digamos, van construyendo diferentes categorizaciones de lo que es el riesgo para mostrar cómo los diferentes agentes toman decisiones que son aversas al riesgo o que buscan el riesgo o que son neutrales en ese sentido. Y posteriormente lo que se hace es construir una forma de resolver, digamos, dilemas de elección, donde se atribuye que la gente tiene racionalidad perfecta. Y lo que va a decir la gente, de acuerdo con la perspectiva neoclásica de Milton Friedman, es que la gente se modela en estos modelos para facilitar la manipulación matemática. El modelo neoclásico no quiere decir exactamente qué está pasando en la cabeza humana. Lo que ellos quieren hacer es tratar como una caja negra el modelo de toma de decisiones de las personas, todos los procesos cognitivos, básicamente los buscan simplificar para poder usar matemáticas y de ahí decir qué decisión va a tomar un agente perfectamente racional. Entonces, dice Friedman, podemos predecir los tiros de un jugador experto de billar pensando que este jugador experto de billar es perfectamente racional y que en cada uno de sus tiros hace un cálculo acerca de la geometría que tiene que poner, digamos, en su tiro, la cantidad de fuerza y a su vez las reacciones de las diferentes pelotas en este tablero. Y lo que va a decir Friedman es que el modelo neoclásico funciona de esa manera. Lo que se busca con esto es, diría el filósofo Euskal Imaki, es omitir a la gente para centrar todo el foco epistemológico de atención en el ambiente, que ese ambiente lo que nos va a ayudar es a entender mejor por qué una persona toma una decisión en vez de otra, dado una estructura de incentivos que va a llevar a que una persona perfectamente racional, individualista, que se guía por sus propios intereses, pues va, digamos, a decidir, ¿no? Entonces, básicamente eso es el modelo tradicional donde se incorpora la noción de interacciones estratégicas, donde se incorpora además una racionalidad a los otros agentes, sobre todo en teoría de juegos, porque se piensa que los otros agentes también son perfectamente racionales, y entonces las decisiones que se tomen es considerando la racionalidad propia, más aparte la racionalidad que se asume en el otro agente, y aquí entran nociones como credibilidad, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a una noción que tiene que ver con equilibrio de Nash, que ahorita no voy a trabajar. Simplemente lo único que quiero decir es que aquí estamos en un modelo que está representando agentes que son todos perfectamente racionales y que son todos representables en una ecuación que se resuelve por medio de una optimización y que eso nos lleva a decisiones
perfectamente racionales. Y esto todavía se radicaliza más con la noción de expectativas racionales, donde básicamente lo que va a decir un economista como John Mood y posteriormente los economistas del siglo XX, de la escuela de expectativas racionales, es que las personas son perfectamente racionales porque toda la información la procesan de la mejor manera posible, no desperdician información, son sensibles a prácticamente toda la información que hay en un entorno y sobre todo sus predicciones casi no se equivocan. Ojo, que esa parte es muy importante, la noción del error. En la perspectiva neoclásica, los agentes cometen errores, pero son errores aleatorios, no son errores sistemáticos. Entonces se asume que la capacidad de aprendizaje de la gente es infinita y a su vez se está asumiendo que no hay emociones. Digamos, en toda esta perspectiva se asume que la gente siempre está pensando costo-beneficio, donde no hay un papel para las emociones, donde a su vez la información es prácticamente completa y si está cambiando, el agente tiene mentalidad bayesiana para poder computar de manera perfectamente racional toda la información y todas las probabilidades para hacer cálculos costo-beneficio que le ayudarán a tomar las decisiones óptimas. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, todo esto se ha ido desarrollando y lo que yo he planteado en diferentes trabajos míos tiene que ver con cómo los agentes racionales en el modelo neoclásico cada vez se van idealizando más y cada vez se van en ese sentido tergiversando más. De tal manera que el modelo neoclásico ha sido tan abstracto que no representa seres humanos y se usa más bien para modelar comportamiento de bacterias, comportamiento también de genes, como el gen egoísta de Richard Dawkins, o incluso el comportamiento de animales, ¿no? Entonces, en realidad el modelo neoclásico es un artefacto matemático que no representa necesariamente a las personas de carne y hueso y que más bien se construyó a partir de una búsqueda de construir una matematización que sirviera para construir un modelo predictivo donde la desidealización se convierte en un gran tema, porque la pregunta que se hacían autores como Simon es, ¿y las personas de carne y hueso que no son expertos, que no son perfectamente racionales, las personas que tenemos emociones, que tenemos pasiones, que nos influye la interacción con otras personas, estas personas de aquí y de ahora, ¿cómo tomamos decisiones? Entonces ahí, con ese tipo de perspectivas, viene lo que se conoce en la literatura como revolución cognitiva. Ese tema es muy importante. Uno de los principales autores en este asunto, además de Simon, que vamos a hablar extensamente de él, es justamente Noam Chomsky, que lo que él va a hacer es cuestionar la psicología conductista en el sentido de que el conductismo no da cuenta de cómo se adquiere el lenguaje. El lenguaje se adquiere por medio de una interacción compleja entre las personas que tienen en su mente habilidades cognitivas y la interacción con el entorno. Entonces, lo que importa es estudiar el proceso cognitivo. Ya no podemos tratar la mente humana como si fuese una caja negra. La tenemos que abrir. Y en este proceso de abrir la caja negra de la cognición, que ese es el asunto que va a estar tratando sobre todo Simon, posteriormente autores de la complejidad económica como Brian Arthur y ya en la actualidad la economía del comportamiento en sus diferentes etapas, van a estar estudiando procesos mentales, cómo las personas toman decisiones a partir de asumir una psicología, a partir de asumir que existe neurociencia, a partir digamos, estudiar cómo el propio cuerpo moldea nuestro propio comportamiento. Y aquí, digamos, hasta el final les pongo la radicalización de estas diferentes perspectivas de la cognición, porque se piensa que la cognición es esa capacidad que tenemos para interactuar con el mundo y que esto tiene implicaciones en cómo tomamos decisiones y esto tiene que ver con nuestro carácter corporal, es decir, nuestro cuerpo nos constriñe en cómo decidimos, pero también los artefactos que usamos. Por ejemplo, cuando nosotros resolvemos una ecuación, no solamente lo resolvemos mentalmente, resolvemos con un lápiz y un papel. Y entonces nuestra cognición, nuestra mente se extiende y forma un sistema complejo con el lápiz y con el papel.
pero también, digamos, es una capacidad que se performa, que se vuelve realidad en el acto. Entonces, en ese sentido, es enacte, dirían en esta perspectiva. Entonces, básicamente lo que se va construyendo con la revolución cognitiva es una nueva noción de agente racional, donde se va incorporando poco a poco al Homo sapiens. Así lo plantea ni más ni menos que Richard Taylor. Traer de vuelta al Homo sapiens a la economía, básicamente es estudiar sus capacidades cognitivas y cómo estas capacidades cognitivas sirven para explicar cómo las personas toman sus decisiones. Pero bueno, toda esta historia viene a partir de este gran autor que se llama Herbert Simon. Simon es un autor que nació en 1916, murió en 2001 y él era un economista que a mí me recuerda bastante a ese primer relato que les platiqué en un inicio, Adam Smith, en el sentido de que Simon, además de que era un politólogo y de que era un economista, le interesaba muchísimo las ciencias cognitivas. Le interesaba estudiar al ser humano no solo convertido en una ecuación que se maximiza o que se resuelve por medio de cálculos de derivadas parciales para obtener máximos y mínimos, sino que le interesaba estudiar realmente cuál era el fondo de la naturaleza humana. Eso es ni más ni menos que lo que buscaba Simon. Y él, digamos, lo que buscó fue darle mayor sustento a la noción de agente racional, porque lo que él decía es, a partir de qué criterios epistemológicos podemos decir que las personas toman decisiones como lo plantea el modelo neoclásico. Y él va a decir, la evidencia nos dice que las personas ni son perfectamente racionales, ni computan toda la información de la mejor forma posible, hay capacidad de memoria limitada. Todo esto nos va a llevar a cuestionar los axiomas de la toma de decisiones que les planteé, el de completitud, transitividad, independencia y el de la continuidad. Y bueno, Simon fue premio Nobel de Economía en 1978, justo por este desarrollo teórico que él hizo sobre la racionalidad acotada. Fue miembro de la Coase Commission, que era un centro donde estaban los mejores economistas de la época asesorando diferentes tomas de gobierno, decisiones de toma del gobierno de los Estados Unidos. Y además él fue un alumno de un filósofo muy importante de la época que se llama Rudolf Carnap. Y bueno, Simon pues desarrolló su perspectiva acerca de la noción de agente racional. Primero preguntándose, ¿cómo la noción de agente racional me sirve a mí para estudiar la toma de decisiones en consejos administrativos en Milwaukee? Básicamente él estaba haciendo un estudio en Milwaukee y lo que él va a ver es que la noción neoclásica no le sirve para estudiar cómo las personas que están a cargo de decisiones de gobierno toman sus decisiones. Él va a decir, las personas de carne y hueso no están tomando decisiones óptimas, no están tomando decisiones que se basan solo en en el interés propio. Y a su vez están presionados por un entorno de que tienen que tomar decisiones ya. Entonces, él va a decir, las personas de carne y hueso no cumplen con los criterios cognitivos para tomar decisiones porque hay porque no tenemos capacidad de cómputo infinito, no tenemos memoria infinita, el procesamiento de la información que hace nuestra mente y nuestro cerebro también es limitado y no podemos conocer absolutamente todas las relaciones costo-beneficio en un entorno. Además, lo que va a decir Simon es que las decisiones que toman las personas no necesariamente son reducibles todas al interés propio. Hay otros factores que el modelo tradicional no está captando. Y entonces lo que él va a decir es que hay que asumir que todas las capacidades anteriormente enunciadas, esas capacidades cognitivas, son limitadas. Y a partir de ahí viene una revolución en el pensamiento económico. Porque lo que va a decir Simon es que las personas toman decisiones ya no computando todos los posibles escenarios, dándoles un valor y haciendo un cálculo que optimiza, sino que más bien las personas, como están presionados por su tiempo, y están presionados a su vez por un entorno que les dice tienes que tomar una decisión ya, en ese contexto necesitan otras maneras, digamos, de calcular y a partir de ahí él va a decir que las personas calculan usando la intuición. Es decir, la racionalidad acotada se centra en gran medida
en la toma de decisiones intuitivas. Una toma de decisiones que se basa en nuestras intuiciones, en nuestras corazonadas, pero también en criterios que no son necesariamente la optimización, como también es el criterio de la satisfacción de niveles de aspiración. Entonces, Simon va a ser una nueva manera de modelar a la gente racional, tratando de disminuir esta obsesión de lo que los historiadores del pensamiento económico, como Sturm o como este autor que se llama Philip Mirowski, llaman la obsesión por la optimización. Simon va a decir, no deberíamos obsesionarnos con la optimización, porque la optimización a veces mistifica. Es decir, la optimización muchas veces oculta cómo las personas de carne y hueso toman sus decisiones. Y entonces lo que él va a decir es que muchas veces las personas toman sus decisiones para satisfacer niveles de aspiración y eso le va a llamar decisiones suficientemente buenas, no decisiones óptimas, porque las decisiones óptimas son las decisiones que maximizan, sino que él lo que va a decir es que las decisiones suficientemente buenas están parcialmente ordenadas, digamos, en sus preferencias, y eso nos lleva a que la gente va a decidir todo aquello que cumpla el nivel de aspiración y todo aquello que no cumpla el nivel de aspiración, eso no lo va a decidir, o sea, lo va a descartar. Aquí el gran ejemplo que da es el del vendedor de una casa. Él va a decir, imaginemos que una persona de Milwaukee quiere vender su casa porque resulta que le van a dar un empleo en Nueva York y tiene que vender su casa en poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a decidir esta persona? ¿Cómo va a tomar su decisión? Lo que va a decir Simon es que si esta persona se tiene que ir pronto y a su vez tiene que vender su casa a un precio que le permita recobrar una inversión que hizo y a su vez comprar otra casa, va a decir, puedo, el vendedor fijar un nivel de aspiración mínimo. Es decir, él pone el ejemplo, $15,000. Ahorita pues hablaríamos de mucho más, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo, $15,000. Todo aquello que sea por encima de $15,000 cumple el nivel de satisfacción y entonces cualquier oferta por encima de $15,000 se acepta. Y cualquier oferta que esté debajo de los $15,000 se rechaza. Y entonces una persona que quiera comprar la casa puede decir, bueno, yo quiero comprar esta casa y si yo ofrezco $18,000 por esta casa, ¿aceptas? Y el otro dice sí. Entonces en ese momento se hace la transacción. Si la otra persona dice, yo ofrezco menos de 15, ofrezco 12,000, lo que diría Simon es que el vendedor con racionalidad acotada, pero que seguía con un criterio de satisfacción, va a decir, esta decisión no es suficientemente buena para mí. Y entonces va a descartar esa opción. Entonces, con esa perspectiva, lo que vamos a ver es que vamos a tener agentes que son mucho más pragmáticos, agentes que van a guiar sus criterios de toma de decisión a partir de su entorno, a partir de lo que ellos buscan, a partir de su contexto. Y eso va a llevar a que Simon se interese cada vez más en esto que va a llamar el entorno ecológico, la ecología. De ahí que posteriormente hayan surgido perspectivas de la racionalidad acotada que tienen que ver con la visión cada vez más ecológica de la racionalidad y eso se va radicalizando a lo largo del tiempo. Simon lo que va a decir es que en este caso lo que se está mostrando es un interés por estudiar cómo las personas toman decisiones a partir de su proceso de elección. Él va a decir, el modelo neoclásico lo que estudia es el resultado de la elección y la caja negra de la cognición permanece cerrada. Pero si yo lo que quiero estudiar es cómo la gente toma su decisión, necesito abrir esa caja negra y estudiar el proceso de la elección. Entonces Simon ahí va a desarrollar esta noción que se llama racionalidad sustantiva, que es básicamente el resultado de la elección, y la racionalidad procedimental. Y la racionalidad procedimental necesita de que haya una teoría del sujeto económico, una teoría de la racionalidad, una teoría de la cognición. Y esta teoría de la cognición puede generar una teoría más abarcadora, más general, donde la economía neoclásica podría convertirse, no en el caso general como se ha estado pensando durante gran parte del siglo XIX, siglo XX, sino en un subcaso
de la economía del comportamiento. En ese sentido, la economía del comportamiento tendría esta pretensión de ser una teoría más ambiciosa, más general, más universal, y la economía neoclásica se convertiría en un subcaso porque la racionalidad sustantiva se convierte en el resultado de la racionalidad procedimental, es decir, el proceso. Entonces, si nosotros estudiamos el proceso, podemos entender mejor por qué se llegó a un resultado. Pero si solo estudiamos el resultado y no estudiamos el proceso, vamos a tener una visión que no va a ser completa del comportamiento ni de la toma de decisiones. Por eso la economía del comportamiento tiene potencialidades epistemológicas, desde mi punto de vista, superiores a la economía neoclásica y la puede perfectamente sustituir en ese sentido. Por otro lado, lo que va a decir Simon es que en esta teoría lo que podemos, digamos, plantear como una metáfora para estudiar cómo se estructura el comportamiento humano es a partir de la metáfora de la tijera. Él va a decir, por un lado están las capacidades cognitivas del sujeto, por otro lado está el entorno y la interacción es justamente la mente humana. Y entonces para que las tijeras puedan cortar, necesita haber esta interacción. Tiene que haber lo mismo del lado del entorno, de un entorno informacional, pero también entorno sociocultural y político, e histórico, y el comportamiento humano. Y se tiene que juntar para poner énfasis en la interacción. Entonces, esta perspectiva va a abrir paso a toda esta corriente que se llama racionalidad ecológica, que se trabaja en el Instituto Max Planck, y digamos, cada vez se va alejando esta lectura de la racionalidad humana de la economía neoclásica, ¿no? Entonces, digamos, esto es una de las consecuencias que tiene el trabajo de Simon en ese sentido. Por otro lado, Simon lo que le interesó fue estudiar la toma de decisiones incorporando una variable que tiene que ver con la habilidad de reconocer señales. La economía neoclásica eso no le interesa, ¿no? Como es una visión que ha ido perdiendo su vínculo con la psicología, no les interesa el estudio de la percepción. En cambio, con la economía del comportamiento, la idea de la percepción se convierte en un eje fundamental para estudiar cómo las personas toman sus decisiones. Y en este ejemplo que les puse del modelo satisfaccionista, la habilidad de percibir señales es tan importante que lleva a que una gente decida si toma o no toma una opción, ¿no? Y en este caso, lo que va a decir Simon es que también con ese principio de la toma de decisiones a partir de percibir señales, podemos modelar el comportamiento de una hormiga que va zigzagueando en una playa buscando comida. Y entonces va zigzagueando porque lo que está buscando son piedras donde en esas piedras puede haber posibles, digamos, acceso a recursos y a comida. Y de esa forma, el comportamiento zigzagueante se puede darle una forma computacional y se puede modelar en la computadora, asumiendo esa habilidad que tienen las hormigas para tener comportamiento. Esta habilidad se le va a llamar razonamiento heurístico. Esta habilidad que tienen las personas para tomar decisiones de una manera rápida, frugal, instantánea, que permite, digamos, decidir si algo está bien o está mal, o decidir si uno acepta o no acepta un trabajo, o decidir o no tomar un vaso de agua, ese tipo de decisiones se le llama razonamiento heurístico. Y el razonamiento heurístico sirve para resolver problemas. Pero la gran diferencia del razonamiento heurístico con otro tipo de razonamiento que se le llama algorítmico es que el razonamiento heurístico se puede equivocar, es decir, es falible. En cambio, lo que serían los algoritmos garantizan que siguiendo una serie de secuencia de pasos, un problema se va a resolver de manera adecuada. Un ejemplo de un algoritmo sería, por ejemplo, cuando una persona está resolviendo los cubos y quiere poner todos los cubos de un de color de algún lado, los expertos en el tema empiezan a encontrar patrones. Entonces dicen, gira tantas cantidades hacia allá, gira tantas cantidades hacia acá, y entonces vas a ir encontrando las figuras que van a ir embonando perfectamente. Y ahí se va a encontrar, digamos, la resolución de un problema. O, por ejemplo,
los algoritmos que se usan en las computadoras, en el Internet, para enseñarnos diferentes opciones que hay en el Internet, tiene que ver con esta capacidad que tiene el sistema de inteligencia artificial de aprender de nosotros. Y entonces eso va a llevar a que gradualmente nos vayan presentando diferentes opciones que nosotros preferimos, porque el algoritmo que está situado en la computadora aprende de nosotros, ¿no? Entonces, eso es un tema muy, muy importante. Simon, en ese sentido, se interesó mucho en estudiar lo que son los diferentes tipos de problemas. Y él va a decir que existen diferentes tipos de problemas que se pueden resolver de diferente manera. Unos van a ser problemas bien estructurados, bien formulados, que uno puede encontrar soluciones de manera óptima, de manera algorítmica, y se puede generar una programación lineal para resolver esos problemas. Pero hay otro tipo de problemas que no se pueden convertir en una forma matemática y que esto a su vez puede generar una situación de que se puede resolver ese problema, pero no se garantiza que se resuelva bien, ¿no? Un ejemplo que nos da Simon tiene que ver con la elección de pareja. Por ejemplo, uno no puede elegir pareja a partir de un programa de computadora o siguiendo, digamos, una resolución por medio de formalización matemática para encontrar pros y contras y hacer el cálculo de utilidad esperada para saber si esa pareja es la indicada o no para nosotros, ¿no? Tenemos que usar algo más. Y ese algo más son estas heurísticas que tienen que ver con nuestras pasiones, que tienen que ver con nuestros buenos sentimientos. Eso, un autor contemporáneo que se llama Gerd Gigerenzer le llama good feelings, es decir, los buenos presentimientos, que son esas razones que la razón muchas veces no entiende, pero que están ahí y que guían nuestra toma de decisiones. Por eso es tan importante la palabra heurísticas. La palabra heurísticas viene del griego que buscaba encontrar soluciones y entonces de pronto dice eureka, encontré la solución para saber si un oro, si un artefacto de oro era en realidad oro o no, ¿no? Y entonces ya encontró la solución poniendo los objetos en el agua y viendo qué cantidad de agua se desplaza y qué cantidad no. Entonces, en ese sentido, la heurística surge como esa capacidad de resolver problemas, pero nos podemos equivocar. Pero es una capacidad que surge, es una estrategia de pensamiento que surge a partir de un entorno y que puede llevarnos a resolver o no resolver. Y es falible en ese sentido. Y lo que va a decir Simon es que los problemas que no se pueden formalizar en términos matemáticos los tenemos que resolver con heurísticas. Y esto llevó a que otros autores como Gary Klein estudien el razonamiento heurístico como la formación de juicios expertos, como aquellos, por ejemplo, médicos que no necesitan computadora, pero que de pronto ven signos en la persona y de pronto dicen, esta persona necesita operación ya y esta persona puede esperar. Esa toma de decisiones rápida e instantánea es lo que permite resolver problemas con un tiempo limitado y lo van a hacer con un sesgo. Pero este sesgo puede ser, digamos, de alguna forma domesticado, como vamos a ver en las siguientes sesiones en este curso taller. Simon, además de que fue un gran teórico de la inteligencia artificial, un gran economista que ganó el premio Nobel, fue un teórico de las organizaciones, porque para él la vida política, la vida económica, la vida social estaba estructurada en organizaciones. Y las organizaciones en gran medida están compuestas por diferentes rutinas organizacionales, diferentes hábitos de pensamiento, diferentes comportamientos que van construyendo regularidades. Y entonces, lo que va a poner énfasis Simon es que la economía debería de tener una teoría de las organizaciones, porque la economía tal y como la hemos conocido durante el siglo XIX, siglo XX, buena parte del XXI, no tiene la teoría neoclásica una teoría de las organizaciones. Tiene una teoría de la empresa, pero se entiende la empresa como una función de utilidad que se maximiza, que se minimiza, que se genera, digamos, espacio de posibilidades, hay una restricción presupuestaria
y lo que hay que hacer son decisiones isocuánticas entre combinaciones de factores para ver qué factor es el óptimo, pero lo que está ocurriendo, dice Simon, es que no se está estudiando de fondo lo que es una organización, una empresa. Una empresa es una organización, gobierno. El gobierno es una organización. Las organizaciones internacionales son organizaciones y ahí es insuficiente estudiar el tema relacionado con el interés propio, porque la estructuración de estas rutinas organizacionales no se estructura solo a partir de lo que cada quien quiere, digamos, jalar hacia su molino, sino se estructura a partir de cuestiones culturales que estructuran lo que es la identidad y también la lealtad. Y a su vez, tiene mucho que ver con esto, con los artefactos tecnológicos que usamos a partir de un razonamiento heurístico para resolver problemas. Entonces, Simon va a ir avanzando en una teoría de las organizaciones que va a plantear una nueva forma de estudiar cómo las empresas, gobiernos, sindicatos, organizaciones internacionales, ONG, cómo todo eso interactúa de una forma más compleja y eso lo va llevando cada vez a alejarse más de la perspectiva neoclásica y lo convierte en un autor que hoy llamamos evolucionista, porque le va a interesar la evolución cultural, la evolución histórica. De ahí que los últimos trabajos, y eso es donde yo me he estado especializando en la obra de Simon, Simon haya apuntado a la noción de racionalidad históricamente acotada. Esos son los trabajos que escribe en 1998, 1999. Recordemos que Simon muere en el año 2001, y lo que vamos a encontrar en esta perspectiva de Simon es una perspectiva de historizar la economía. Él defiende al final de su vida la economía como una ciencia histórica, como una ciencia evolutiva, como una ciencia que tiene que tener una noción de agente racional con racionalidad acotada, situada en agentes corporales de carne y hueso, en un espacio social complejo que se está moviendo y que se está transformando constantemente. Y eso, digamos, Simon lo va a ir desarrollando. Esto lo tengo yo trabajado de manera especializada en un artículo. Ahorita les voy a poner el artículo para que lo puedan consultar. Pero, digamos, Simon, a su vez, tiene una serie de situaciones que no le permiten desarrollar plenamente esta perspectiva de racionalidad históricamente acotada, y es ahí donde viene la crítica que le podemos hacer. Una tiene que ver con que pese a que él avanza en la desidealización de la noción neoclásica de agente racional, él sigue manteniendo dos supuestos que hace que su ruptura con la racionalidad limitada sea limitada. El primer supuesto que sigue manteniendo Simon es el individualismo metodológico, que básicamente se puede entender como estudiar lo social, lo histórico, lo económico, a partir de reducir todo eso a interacciones entre individuos. Y que estas interacciones entre individuos nos va a llevar a tener una visión general de la sociedad. Y entonces ahí el problema es que no se entiende la estructuración de hábitos o la estructuración de costumbres o la estructuración de comportamientos que tienen que ver con la interacción. Es decir, no hay una lógica de estudiar relaciones en Simon, sino que se estudian individuos. Y lo que se le puede criticar es que la metáfora de la tijera no la tomó suficientemente en serio, estudiando la interacción. Entonces, esa es una de las críticas que se le ha hecho constantemente a Simon, porque la manera en cómo él está entendiendo la cognición sigue siendo individualista. Es decir, lo cognitivo está en la mente, no está en la interacción. Y por ejemplo, quienes avanzamos en una perspectiva de cognición más social, podemos decir, ahora mismo nosotros tenemos una interacción entre todas y nosotros, que somos aproximadamente 100 personas aquí presentes, y estamos pensando juntos y además estamos usando un artefacto como la computadora, y en ese sentido estamos creando un sistema cognitivo que extiende nuestra mente más allá de las fronteras, digamos, individuales, más allá de la cabeza. Pensamos con el cuerpo, pensamos también haciendo, pensamos con el otro. Y en ese sentido podemos tener una noción más social que rompa con este individualismo metodológico, y de ahí que podamos avanzar a una noción de racionalidad socialmente acotada, que esa es parte de lo que yo he estado trabajando.
El otro tema que se le critica a Simon es que la racionalidad en él sigue siendo instrumental. Es decir, sigue siendo medios que sirven para lograr fines. Sigue pensando, y ahí, digamos, este presupuesto viene igual que Hume. Simon sigue pensando que la razón es la esclava de la pasión, pero no podemos pensar desde Simon, en cómo los valores, es decir, cómo los fines se pueden resolver, se pueden estructurar de una forma racional también. Y es ahí donde tendría que haber un cuestionamiento a la racionalidad instrumental y más bien llegar a una racionalidad axiológica. Y esa perspectiva se ha ido trabajando en autores como Alejandro Hortal, autores como Francisco Álvarez, propio Amartya Sen avanza en esa perspectiva de la racionalidad axiológica. Y todo eso nos lleva a una noción de racionalidad bastante diferente en ese sentido. Pero bueno, independientemente de las críticas que podamos hacer de Simon, de su obra, hay que reconocer que él tuvo un gran legado histórico que permitió que surgiera la economía del comportamiento. Básicamente, número uno, él hizo una crítica a la noción de agente racional mostrando los límites, digamos, epistemológicos de esa teoría. No la desechó completamente, lo que dijo es que es una teoría que no es universal, no es general, es una teoría acotada. Y hay que tener claridad hasta dónde podemos usar la economía neoclásica para estudiar comportamiento humano. Del mismo modo en que el físico estudia fenómenos de lanzar, digamos, cohetes al espacio exterior o la trayectoria de misiles, de balas, etcétera, a partir de la física clásica. El físico no va a estudiar a partir de la mecánica clásica fenómenos cuánticos, o no va a estudiar a partir de la mecánica de Newton fenómenos cosmológicos. Va a construir nuevas teorías para llegar a esos nuevos elementos que escapan, digámoslo así, al rango de aplicación de la teoría ortodoxa, de la teoría tradicional. Simon lo que nos hace ver es que la economía neoclásica es válida solo en un contexto acotado. Esto también lo trabajo yo en un escrito que también se los voy a enviar para que lo puedan revisar, porque lo que va a hacer la economía del comportamiento es mostrar que las teorías tenemos que tratarlas de una forma humilde. Es decir, no todas las teorías nos pueden dar la respuesta a todas nuestras preguntas. Tenemos que aprender qué de lo que sabemos a nivel teórico y metodológico sirve para resolver ciertas preguntas. Y Simon va a decir, la economía neoclásica nos ayuda a estudiar racionalidad sustantiva, pero no nos ayuda a entender racionalidad procedimental. Esa es la gran, digamos, diferencia de Simon y su gran legado histórico. Otro de sus grandes legados es que él avanza en la formación de esto que se conoce como las ciencias cognitivas, que en la actualidad se está trabajando de una forma especializada en diferentes lugares del planeta. Y esto también nos lleva a poner énfasis en tener teorías de las organizaciones, donde las organizaciones tengan esta capacidad de adaptación a un entorno cambiante, y eso en la actualidad se está discutiendo en los enfoques de economía institucional, economía evolutiva, en el propio marxismo, y en ese sentido vemos cómo Simon avanza, digamos, en ese sentido, a una nueva ontología social. Otro tema que es muy importante en Simon es que Simon mostró la importancia de estudiar razonamiento heurístico, que es tomar decisiones suficientemente buenas en un espacio de tiempo acotado, donde además las opciones son cambiantes y todo va transformándose. Entonces, en ese sentido, tenemos que decidir, porque si no decidimos y nos quedamos todo el tiempo anclados a maximizar o a optimizar, podemos caer en lo que Amartya Sen, recuperando la lógica de los escolásticos, llamaba la paradoja del burro de Buridán, donde básicamente la paradoja del burro de Buridán consiste en que ponen a un burrito y ponen dos dotaciones de comida a la misma distancia, y es exactamente la misma, es diferentes comidas que al burro le gusta por igual, es decir, la utilidad del burro es la misma y se genera una indiferencia. Y entonces la pregunta es si el burro se optimiza, se obsesiona con la optimización, no va a tomar una decisión, porque ninguna de las dos es óptima. Y entonces ahí va a morir, lo que va a decir la paradoja del burro de Buridan.
Por eso tendríamos que tener claridad en que la toma de decisiones se hace con heurísticas y no con optimización. De hecho, en sus obras finales, Simon dice que la optimización es evil, en el sentido de que muchas veces el exceso de optimización hace que, por ejemplo, funcionarios públicos no puedan resolver tareas que se requieren de entregar en tiempo y en forma, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante decirlo. Y a partir de ahí, se va creando esta nueva base que se conoce como economía del comportamiento, porque Simon construyó ese paraguas que se va a llamar racionalidad acotada, que va a servir para que autores como Kahneman y Tversky o como Gigerenzer puedan legitimar sus estudios, trabajando el tema de la racionalidad, estudiando, digamos, cómo las personas toman decisiones en un contexto de tiempo acotado, con riesgo y incertidumbre, y se muestra la importancia de estudiar el tema de heurísticas y posteriormente, como vamos a ver en la siguiente sesión, los sesgos cognitivos. Y bueno, básicamente esa es la sesión, el plan del día de hoy. Aquí les dejo el material que usé para esta conferencia. Básicamente son 4 artículos míos. Uno es el de hacia una racionalidad históricamente acotada, la crítica de Simon a la noción neoclásica de agente racional. Ese se acaba de publicar este año. Hay otro artículo donde se habla acerca de las heurísticas, sesgos cognitivos, políticas públicas, el debate en torno a los nudges, la educación y el paternalismo libertario, que les recomiendo que lo revisen para entender mejor este debate que van a ver después sobre sesgos. Y luego estos 2 artículos, el primero, que el de 2023, dice abstracción e idealización del Homo economicus, la formación de la noción neoclásica de agente racional. Ese artículo en gran medida es la base, digamos, del discurso histórico que di respecto a la noción de agente racional y cómo cambió de Adam Smith a la visión neoclásica. Y finalmente, el artículo acerca de cómo la economía del comportamiento sustituye o complementa la economía neoclásica. Creo que eso puede ayudar, digamos, a tener una perspectiva más amplia sobre lo que se está trabajando en estos temas. Aquí les dejo algunos datos para que puedan contactar si les interesa. Mi correo electrónico, Twitter, Facebook, YouTube, el perfil del CIDE, donde yo trabajo en la división de estudios multidisciplinarios, y finalmente hacerles la invitación que revisen este libro que coordiné junto con Luis Enrique Segoviano de Filosofía de la Economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y político-morales de la economía moderna, donde hablamos también de los temas de racionalidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora, lo que tenemos contemplado para esta sesión es justamente tener una ronda de preguntas y de respuestas. Tenemos bastante tiempo, entonces quienes quieran pedir la palabra, alcen su mano de favor y les vamos a ir dando la palabra. Van a ser rondas, primero de unas 5 intervenciones, tratan de ser lo más, digamos, acotados, siguiendo a Simon, para que podamos aprovechar el tiempo de una forma suficientemente buena. Entonces vamos a pasarle la palabra al compañero José Granados. Por favor, compañero José Granados. Buenas tardes, doctor. Antes que nada, felicitarlo por la ponencia. Bueno, yo considero que es muy buena en el sentido introductorio, precisamente ya deja todo el campo así listo para que la gente se comience a interesar por esta ciencia que me sorprende que apenas aquí en México esté teniendo tanta relevancia, que debería haber sido desde antes, Sí. ¿no? Pero bueno, mi duda es si usted precisamente o bueno, si el aprendizaje pudiese ser el medio para pasar de un razonamiento heurístico a un razonamiento más computarizado. Perfecto, muchas gracias. Ahorita te respondo. Muchas gracias por tu comentario. Le damos la palabra ahora a Luis Fernando Bolaños, por favor. ¿Qué tal, doctor? Bueno, la verdad es que se me hizo muy buena la presentación, me recordó un poquito
los ya lejanos años en los que estuve en la universidad cuando toqué las primeras veces estos temas. Y me surgen dos preguntas, al menos cuando yo todavía estaba estudiando. Se le hacía un poquito una crítica a esta parte de la economía conductual por las limitaciones que tenía junto con un poco la hermana, digamos, incómoda, o que sería la teoría de juegos, de la imposibilidad de a veces hacer algunos experimentos replicables, por lo mismo de que pues el ser humano es diferente, condiciones diferentes, mentalidades distintas, y no sé si haya habido como algunos avances, me imagino que sí, en este sentido, y la otra va un poquito más en torno a la historia y la filosofía de esta ciencia, de esta área en específico. Recuerdo que cuando uno empieza a leer el libro de Keynes, creo que Sí, es el capítulo 12 o 13, la parte de inversión, deja muy como a interpretación del lector la parte de la irracionalidad del inversor, esto de los animal spirits que ya cada quien entiende como quiera, que remontaban desde Hume, y se me hizo muy interesante que pues cada quien lo entendió como quiera, pero como que no se le siguió dando la atención debida, al menos en la parte de macro. Entonces sí, no sé qué opine, por qué se debió, qué avances ha habido. perfecto. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Le damos la palabra ahora a Mario Fischer, por favor. Hola, sí me escucho, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok, pues tengo dos dudas. Una es, en la parte de racionalidad, y la economía neoclásica, ¿cuáles son como las principales herramientas matemáticas que se utilizaban para realizar como que los modelos? O sea, entiendo que está, pues, la inferencia bayesiana, está el cálculo de la utilidad esperada, pero no sé si esos podrían ser los únicos como herramientas o las más importantes o si habría otra. Ok, Este, entonces, esa es una duda. Y otra duda es, bueno, se mencionó que, bueno, usted mencionó lo de los heurísticos y, o sea, bueno, creo que dos términos importantes, por lo que he escuchado sobre economía, el comportamiento son heurísticos y sesgos, pero la verdad es que como que siempre, bueno, me ha costado algo de trabajo poder diferenciar bien como que el concepto de estos dos términos. Este, creo que no sé si a veces pueden ser algo parecidos, o sea, si un heurístico también puede ser un sesgo o, bueno, si me podría ayudar a diferenciar estos dos conceptos. claro que sí. Ya, gracias. Claro que sí. Muchas gracias, compañero. Eh, Le damos la palabra a García Yadira, por favor. Hola, muchísimas gracias. Al igual que mis compañeros, felicitarte porque la verdad es que ha sido buenísima la clase, me gustó mucho. Muchas gracias. Y preguntarte, me gustaría conocer tu opinión sobre este llamado paternalismo libertario. Únicamente eso. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, compañera. Le damos la palabra ahora a Edgar Ugalde, por favor. Hola, ¿qué tal, doctor Hernández? Yo tengo dos preguntas, pero van más como en un sentido filosófico. Creo que la plática dio pauta para ello. Sí, Mi primera pregunta es, usted al final de la conversación dice que Gigerenzer se asume como un heredero de la tradición de la racionalidad de Simon, la racionalidad acotada. Sin embargo, yo tengo una duda respecto a ello, porque a mí me parece que, por ejemplo, Simon está como rompiendo un poco con la noción de racionalidad sustantiva cuando habla de el concepto de racionalidad ecológica. Y me parece que, por ejemplo, Gigerenzer, no, más bien al revés, Gigerenzer rompe con la noción de racionalidad sustantiva y Simon la sigue como teniendo en cuenta. Entonces, a partir de eso, ellos hacen como una interpretación distinta de la metáfora de la tijera, ¿no? Porque, por ejemplo, Gigerenzer habla de que, por ejemplo, las heurísticas pueden ser encarnadas, pueden ser corporizadas, y pone el ejemplo justo de la heurística de la mirada, como no es solo un proceso representacional, sino es un proceso que tiene que ver con la interacción de la gente y el cuerpo de la gente para lograr como cachar la bola. Y en cambio,
parece que Simon se queda como con una noción más representacional de la noción de heurística. Entonces, justo ahí me gustaría un poquito que nos hablara si realmente usted considera si efectivamente Gigerenzer es un heredero de la tradición de la racionalidad acotada, o si no, más bien la propuesta de la racionalidad ecológica es una propuesta que no sé si rompe, pero sí es como está inserta en una visión distinta respecto a la que defiende originalmente Simon. Esa es mi pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Voy a responder ahorita estas 5 intervenciones y luego le vamos a dar otra vez la palabra a las demás personas para que puedan también intervenir. Entonces, muy rápidamente, respecto a la pregunta sobre el aprendizaje de razonamiento heurístico y razonamiento computacionalizado, lo que yo pienso es que en la actualidad con la inteligencia artificial y en particular con lo que es eh, ChatGPT y Gemini y todo eso, lo que podemos hacer es aprender de una forma más rápida, más acelerada. Podemos entrenar más rápido nuestras capacidades de razonamiento heurístico, sabiendo cómo usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo ahorita que trabajo aquí en el CIDE, me interesa mucho el tema de la prospectiva y cómo un gobernante puede tomar decisiones respecto a si subir o no impuestos, ¿no? O anunciar si va a subir impuestos o no. Y me parece que una forma de entrenar ese razonamiento heurístico es por medio de hacer consultas con inteligencia artificial, diciendo en este contexto, con esta situación, con tales datos, con tales agentes, con tales correlaciones de fuerza política, con tal contexto, ¿se recomienda o no se recomienda subir impuestos? Y creo que eso pudiera darle herramientas a una persona, a un gobernante, sobre los escenarios posibles y que, digamos, la inteligencia artificial ayude en ese sentido. Entonces, evidentemente, habría que tomar con pinzas lo que nos diga la inteligencia artificial, pero es muy interesante ver cómo se generan esta construcción de escenarios para posteriormente nosotros tomar decisiones y en ese sentido alimentar nuestro razonamiento heurístico a partir de razonamiento computacionalizado, que es lo que decía nuestro compañero, pero me parece que aquí de fondo lo que hay que hacer es entrenar a las personas en cómo usar la inteligencia artificial, porque hasta la fecha no se ha trabajado muy bien en ello, ¿no? Lo que yo he visto es que muchas veces las personas sustituyen, digamos, lo que deben de hacer con inteligencia artificial. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pura mediocridad. Es decir, estudiantes que quieren entregar ensayos y le piden a la inteligencia artificial que se haga un ensayo sobre Keynes. La inteligencia artificial les hace el ensayo sobre Keynes y copian y pegan, y eso evidentemente lo que hace es mostrar una gran mediocridad. Por otro lado, el profesor muchas veces se da cuenta de que está usando, digamos, la inteligencia artificial y copiando y pegando, y eso evidentemente va en contra de sus propios desarrollos, ¿no? Incluso hasta pasa que ni siquiera borran el tema de inteligencia artificial, nada más copian y pegan. Entonces, me parece que el problema no es usar o no la inteligencia artificial, sino saberla usar. Y a partir de ahí creo que tendríamos que alfabetizar a las personas en su razonamiento heurístico para saber qué preguntar, cómo preguntar y cómo interpretar. Eso sería respecto a esa primera cuestión. Una segunda cuestión tiene que ver con la crítica a la economía conductual por el tema de la experimentación y la replicación. Me parece que la economía del comportamiento y la economía experimental han tenido avances muy importantes y muy sustantivos porque se ha avanzado bastante en, uno, construir escenarios más controlados en ambientes de laboratorio, donde hay mejor control sobre cómo las personas interactúan entre sí y saber exactamente qué se está midiendo. Creo que eso ha sido un avance muy importante, pero también hay otra cuestión que tiene que ver con la aplicación de experimentos en el campo. Y eso seguramente Pablo Soto va a hablar porque él es experto en ello. Se han aplicado experimentos en diferentes sociedades, en diferentes culturas, en diferentes países, en la calle, en los pueblos, en las aldeas, y se ha buscado, digamos, encontrar regularidades con experimentos de campo.
Entonces, creo que esa cuestión es muy interesante. Y por otro lado, también la simulación computacional, que eso también ha permitido crear experimentos que se comprueban por medio de simulaciones computacionales y eso permite de alguna forma encontrar regularidades. En todo caso, lo que necesitamos con esto es tomar con pinzas, digamos, siempre estos resultados, porque no es tan fácil extrapolar. Una cosa es el resultado del experimento y otra cosa es la interpretación del resultado de ese experimento y para ello necesitamos tener entrenamiento en epistemología, saber en qué medida un resultado es generalizable o no, en qué medida un resultado refuta o no refuta una teoría, o en qué medida una teoría encuentra respaldo empírico con un experimento, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay que tomar con cuidado estos elementos, pero eso no nos lleva a descartar los experimentos, sino que los experimentos son suficientemente interesantes para pensar nosotros también conceptualmente sobre nuestras propias teorías. Entonces yo creo que aquí necesitamos, además de conocer bien los diseños experimentales y los diferentes técnicas y diferentes instrumentos que hay para hacer experimentos, necesitamos criterios filosóficos para poder tomar, digamos, con mucha madurez los resultados. Por otro lado, la pregunta sobre Keynes, los Animal Spirits, me parece que aquí el gran problema que pasó con Keynes es que Keynes era un outsider, digamos, de la corriente de pensamiento económico. Recuerden que él antes de ser economista era un matemático y se dedicaba a cuestiones relacionadas con la estadística. Él es un outsider que entra desde afuera, digámoslo así, a la economía y formula su teoría sin ser suficientemente cercano a la economía neoclásica. Y entonces cuando él presenta su teoría general del interés, el dinero y el empleo, esa teoría no es aceptada por los economistas y muchas veces se tiene que hacer una traducción, incluso matemática, de lo que Keynes estaba diciendo para que los economistas lo entendieran. Esa traducción la hizo Samuelson, Higgs y Timbergen y de ahí viene el modelo ISLM. Entonces, en la formulación de ese modelo ISLM, lo que hubo fue una tergiversación de Keynes. Y en esa tergiversación, muchas de las cosas que dijo Keynes quedaron fuera. Entre ellas, el tema de los animal spirits, porque si uno ve el modelo ISLM, no juega ningún papel la noción de los espíritus animales. En cambio, cuando uno lee la teoría general de Keynes, sí, porque él está interesado en estudiar la manera en cómo toman decisiones los empresarios. Entonces, me parece que ahí hay también de fondo un problema epistemológico de cómo se entiende la cientificidad de la economía y esto hizo que el tema de espíritus animales quedara fuera, pero ahora está de vuelta. Básicamente los que trajeron de vuelta los animal spirits y buscan construir una nueva macroeconomía con microfundamentos behavioral son los autores premios Nobel de Economía Robert Shiller y George Akerlof. Entonces, me parece que estamos avanzando en recuperar a Keynes. Curiosamente, yo también pienso que estamos recuperando a Adam Smith. También creo que estamos recuperando en cierto modo a Marx en estas perspectivas de economía del comportamiento, porque estamos atrayendo elementos que habían quedado fuera del análisis, porque está cambiando de fondo la epistemología de la economía. Eso es lo que yo pienso de fondo. Lo de racionalidad neoclásica y las herramientas matemáticas, lo que yo te puedo decir es que las herramientas tradicionales que había sobre todo en el siglo XX para desarrollar estos modelos tienen que ver con teorema de Bayes, cálculo infinitesimal, básicamente derivadas e integrales. Tiene que ver también con topología, porque se estudian los espacios de toma de decisiones. Tiene que ver también posteriormente con cuestiones relacionadas a la programación lineal y cuestiones que tienen que ver con la investigación de operaciones. Lo que había de fondo, y yo creo que si te interesa ver esta parte, acompañado que preguntó esto, deberías de revisar a un autor que se llama, es el único premio Nobel de la Unión Soviética de ese momento,
ahorita se me fue su nombre, es el único premio Nobel que ganó en esa época, precisamente porque él lo que hizo fue desarrollar de una forma muy, muy sistemática el uso de las matemáticas para estudiar optimización. Ahorita les digo el nombre de este economista, ahorita se me fue su nombre, pero en breve se los paso. La diferencia entre heurísticos y sesgos. Razonamiento heurístico es básicamente un razonamiento que se hace con información acotada, limitada, que se procesa de una forma rápida y que puede llevar a tomar decisiones adecuadas. Y se habla de sesgos cuando estas decisiones o estas inferencias son erróneas. Entonces, digamos, el tema básicamente es decir que los heurísticos resuelven un problema, pero lo hacen de una forma sesgada. No lo resuelven completamente, lo hacen con un sesgo. ¿Qué es este sesgo? Es un error. Podemos decir que los sesgos cognitivos, y esa es la definición técnica que da Kahneman, y posteriormente ya la economía del comportamiento, los sesgos son errores de razonamiento que se vuelven predecibles y que podemos usar para construir arquitecturas de decisiones para llevar a los agentes a tomar decisiones ya preestablecidas. Entonces, ese es el tema respecto a la diferencia entre heurísticos y sesgos. En el caso de Simon, él no está interesado en estos momentos en estudiar sesgos, pero sí razonamiento heurístico. Un ejemplo de razonamiento heurístico es el modelo satisfaccionista. Un ejemplo de razonamiento heurístico en el caso de Kahneman y de Tversky es la facilidad con la cual nosotros recordamos, por ejemplo, personas que hayan fallecido que hayan fallecido por diabetes. Entonces, si nosotros conocemos muchas personas que hayan fallecido por diabetes, vamos a pensar que tener diabetes es muy riesgoso y puede llevar a la muerte. Pero en cambio, si no conocemos a nadie que tenga diabetes y que haya fallecido, vamos a pensar que la diabetes no es tan grave y que no genera muertes, ¿no? Entonces, eso se le llama heurística de la disponibilidad. ¿Qué sesgos genera esa heurística o qué sesgos puede generar? Un sesgo es el de la insensibilidad al tamaño de la muestra. Es decir, noten ustedes que si nosotros en estos momentos nos preguntamos cuántas personas han fallecido de diabetes, vamos a tener una muestra muy pequeña y a partir de ahí también ya estamos asociando propiedades a esa muestra. Y entonces el sesgo aquí está en que no estamos prestando suficientemente atención a la muestra. Entonces esto nos lleva a una insensibilidad del tamaño de la muestra. Esa insensibilidad es un sesgo de acuerdo con Kahneman y Tversky. Entonces, esas son las diferencias. Esto lo van a ver con más detalle con Pablo Soto y la sesión con Luis Enrique Segoviano y con Francisco Reina. Pero, digamos, es como para ir viendo por dónde van a ir los debates. Mi opinión sobre el paternalismo libertario. Básicamente, lo que yo pienso del paternalismo libertario es que es una forma de justificar el uso de arquitecturas de las decisiones para llevar a tomar, a que los gobiernos influyan en cómo las personas toman decisiones para promover el bienestar general, ¿no? Entonces me parece que es un término que surge sobre todo para justificar intervenciones de gobierno, intervenciones públicas, y lo hacen tratando de decir que estas intervenciones son justificadas porque se busca promover el bienestar, pero al mismo tiempo no se violenta la libertad de elegir de las personas. Entonces, es un término que se desarrolla para justificar sobre todo el carácter paternal del Estado. Y se usa la palabra libertario para decir que se mantenga, digamos, la libertad de elegir de las personas. Me parece que es un término que en el fondo lo que nos va a decir es lo que ya hay, es decir, los gobiernos, todo el mundo lo hace, todo el mundo usa arquitecturas de las decisiones para influir a las personas, para que las personas tomen decisiones. Y aquí me parece que sobre todo responden a la demonización que hizo la Escuela de Chicago de la intervención pública. Y entonces ellos querían todo el tiempo defender la idea de gobiernos que
puedan hacer acciones públicas sin que los demonicen como comunistas o totalitarios. Entonces me parece que eso muestra el grado de descomposición de las ciencias sociales anglosajonas, porque me parece que es un tema trivial. Es decir, para mí los gobiernos tienen la obligación de promover el bienestar público de las personas y en ese sentido tienen también la obligación de garantizar derechos. Y desde ese punto de vista, no tendríamos por qué ver como problemático que los gobiernos busquen influir la toma de las de decisiones de las personas para promover su bienestar. Lo que nos tendría que preocupar en todo caso es la falta de regulación de estas arquitecturas de las decisiones. Por ejemplo, un tema que yo estuve trabajando es cómo la industria de alimentos usa estas arquitecturas para vendernos comida chatarra. Y entonces el gobierno lo que tendría que hacer es regular estas arquitecturas para que las personas no coman comida chatarra. Un ejemplo de ello son los supermercados. Cuando uno va a comprar a un supermercado, compra lo que necesita. Y ya cuando va a pagar, siempre en la caja hay comida chatarra. Y entonces se activan ahí razonamientos heurísticos, sesgos, y entonces una persona termina consumiendo algo que no quería. Y entonces come comida chatarra. Entonces me parece que un gobierno tendría que decirle a las empresas, Walmart y ese tipo de empresas, que la comida chatarra no se prohíba, pero que quede en los pasillos correspondientes y que la persona que quiere comer eso tenga la libertad de hacerlo, pero no tienen por qué estarnos bombardeando todo el tiempo con, digamos, la tentación de consumir ese tipo de cosas, ¿no? O regular, digamos, la forma en cómo se expone esta comida en la televisión. Entonces yo creo que ese es un tema que me parece que yo pondría más énfasis en la responsabilidad pública del gobierno en hacer su tarea bien y el tema de preservar la libertad de elegir, a mí no me preocuparía tanto dado que vivimos en una sociedad donde las personas toman decisiones y más bien el tema sería que las decisiones fueran educadas, que fueran personas que se les den las herramientas para que tomen decisiones por sí mismos, ¿no? Entonces yo pondría énfasis sobre todo en lo público, pondría énfasis en la responsabilidad de los estados y pondría énfasis en la educación, que las personas tengan herramientas para tomar mejores decisiones. Y esto nos lleva también a Guy Gerenzer, porque Guy Gerenzer es un crítico del paternalismo libertario y yo estoy completamente de acuerdo con su crítica de Guy Gerenzer, porque me parece que lo que hay que poner énfasis es en la educación. Los nudges ciertamente son inevitables, como diría Sunstein, van a estar ahí. Hay que hacer auditoría de sludges, como lo van a ver seguramente con mi compañero Luis Enrique. Los sludges son algo así como arquitecturas que se desarrollan que pueden llevar a consecuencias nocivas para el cuerpo, nocivas para nuestra salud. Un sludge sería justo el ejemplo que les acabo de poner comida chatarra a la vista y promover el consumo de comida chatarra. Eso sería un sludge. Y entonces podemos hacer auditorías de sludge para evitar que haya esos sludges y más bien promover nudges, en este caso comida saludable, para que la gente consuma comida saludable y eso no violenta la libertad de elegir porque las opciones quedan abiertas. Y Gigerenzer en ese sentido sí está rompiendo con Simon, me parece. Él se presenta como heredero de Simon, pero me da la impresión que él, más que Simon, tiene una visión que está todavía más cercana a la biología. En cambio, la visión de Simon, por lo que yo he trabajado en él, está más vinculada a las corrientes que podríamos llamar institucionalistas, a la corriente también marxista. De hecho, al final de su vida hay una reivindicación de incorporar el tema de clase en el estudio de cómo las personas toman decisiones y cómo la racionalidad se acota también por conflictos de clase. Y en ese sentido, a mí me parece todavía más interesante Simon que Gigerenzer. De todas estas corrientes de Behavioral Economics, a mí mi favorito es Simon. O sea, digo, cada quien tiene su autor favorito, cada quien puede leer a Kahneman, Tversky, Gerenzer, etcétera, pero a mí me parece que el autor que es más interesante, más de vanguardia, más rompedor, más radical de todos ellos, para mí es Simon. Pero bueno, cada quien tiene su propio, digamos,
interés, ¿no? Y me parece que Gigerenzer lo que hace es desarrollar elementos de Simon, pero lo vincula más con una biología de la ecología, ¿no? Y en cambio Simon está más interesado en recuperar el carácter histórico de la economía y yo pues estoy más de acuerdo con una lectura como la de Simon. Pero lo que sí compartirían los dos es un enfoque más evolucionista y cada vez más antineoclásico. Entonces, ya acabamos con estas primeras 5 intervenciones. Ahora le damos la palabra a Mariana Hernández y posteriormente a Alex. Sí, muchas gracias, querido doctor Josafat, por esta apertura y por hacer gratuito el acceso a estas conferencias. A mí me gustaría preguntarles si desde su trabajo han retomado el enfoque de la neurofisiología, por ejemplo, el trabajo de Antonio Damasio sobre el error de Descartes, o sea, la influencia de procesos en el plano neurofisiológico para la toma de decisiones y una socialización exitosa en términos sociales entre las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Alex, por favor. Hola, doctor. Muchas gracias también por este espacio de preguntas. Yo tengo dos en este momento. La primera es... Ay, ¿me escucha? Creo que se me Sí, se trabó el escucha. Zoom. Ok, qué bueno. Nos comentó que históricamente han habido críticas a los modelos que instrumentalizaban la racionalidad como un medio. Nos dijo que esta crítica se ha hecho tanto a la visión utilitaria como a la racionalidad acotada de Simon. Y me da curiosidad cuál es la implicación o el trasfondo de esta crítica. ¿Son críticas desde la perspectiva de que la racionalidad es más bien un fin o más bien que en sí es un medio inválido o fallido por los errores que tiene? Y esa es mi primera pregunta, perdón. La segunda es que eh, me queda clara el rol de la economía conductual en el mundo microeconómico, ¿no? Como un marco para explicar las decisiones individuales. Pero a estas alturas, quizás lo veremos más adelante en la semana, pero en este momento no me queda tan claro en la macro, ¿no? El modelo utilitario neoclásico, pues muy sencillo, ¿no? La agregación de n individuos racionales y m empresas maximizadoras de utilidad. Y pues la pregunta es, ¿cómo podemos concebir a una economía bajo el lente de una economía, de la economía conductual? Muchas gracias. Las dos preguntas son muy interesantes, como todas las preguntas anteriores. Me parece muy interesante abordarlas. La primera que nos pregunta sobre neurofisiología, Damasco y el error de Descartes. Lo que yo personalmente he trabajado ha sido con un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas que se llama Enrique Cáceres. Él lo que ha hecho es estudiar neuroderecho y él lo que le interesa es, a partir de la crítica de Damasco al error de Descartes, que consiste en estudiar la razón sin cuerpos, es lo que yo entiendo, ese es el error de Descartes, una razón descorporalizada. eh, Él lo que plantea es incorporar el neuroderecho para hacer ver que la toma de decisiones de jueces, ministros, magistrados, puede estar, digamos, condicionada por procesos neuronales y a su vez condicionada por sesgos cognitivos, ¿no? Y eso puede llevar a que los fallos de los jueces puedan ser malos o erróneos y que la consecuencia ética sea que nos imparta justicia. Entonces, creo que ese es un tema muy interesante que habría que plantear. Y yo en mis trabajos recupero, no tanto esa formulación así como lo plantearon, pero es compatible, recupero la perspectiva de los hábitus, que eso viene de un autor que se llama Merleau-Ponty, que es un francés que escribió en los años 60 una serie de críticas al carácter descorporalizado de la noción de racionalidad en Descartes. Es decir, el error de Descartes está en que el ego cogito, ergo sum, es que es un ego cogito sin cuerpo y sin hábitos, no situado, no está relacionado con la sociedad. Es un ego cogito abstracto, asocial. Son Robinsonadas, diría Marx.
Entonces, más bien, me parece que habría que corporalizar otra vez la noción de agente racional, incorporando la noción de hábitos o de hábitus. Y eso es lo que yo personalmente he estado trabajando en mis trabajos sobre racionalidad socialmente acotada, donde recupero la noción de hábitus de Merleau-Ponty, de John Dewey, que John Dewey tiene un trabajo sobre hábitos en un libro maravilloso que se llama Human Conduct and Reason, algo así. Y el otro autor que yo trabajo bastante es Pierre Bourdieu, que él está trabajando justamente la noción de predisposiciones a actuar que se adquieren por experiencia, y estas predisposiciones a actuar, desde mi punto de vista, moldean la racionalidad y le dan un carácter social mente acotado a nuestra racionalidad. Y estas racionalidades a su vez estructuran cuerpos y estructuran, digamos, interacciones complejas. De tal manera que la racionalidad sería, como diría Bourdieu, algo así como una estructura estructurante estructurada, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay unas relaciones interesantes que se pueden plantear, y yo personalmente trabajo esta perspectiva de la racionalidad situada en hábitos o basada en hábitos, en un trabajo que tengo sobre obesidad, que ese es un trabajo que está publicado en la revista Interdisciplina de la UNAM, donde hablo de la estructuración de hábitos obesogénicos en la Ciudad de México que llevan a que las personas tomen decisiones que no son suficientemente racionales y adecuadas para sus propios cuerpos, porque se estructuraron entornos obesogénicos que llevan a que las personas tomen decisiones sesgadas y malas para su propia salud. Eso lo trabajo ahí, y recientemente se publicó en este año un artículo donde hablo sobre el comportamiento moral y la corrupción. Y para mí, la corrupción se puede entender como un hábito que se estructura a partir de un proceso de socialización complejo que va acotando éticamente la racionalidad hacia una predisposición a normalizar la corrupción. Entonces, para mí es muy importante estudiar este tipo de cuestiones desde esa perspectiva, y se puede revisar eso. También les podemos enviar esos trabajos por internet para que puedan tener acceso a ellos. El siguiente tema tiene que ver con críticas a la racionalidad instrumentalista. Básicamente, la crítica que se hace a estos enfoques, esa es una crítica que se basa sobre todo en la idea de pensar la racionalidad como esa capacidad que nos permite elegir medios. Y entonces los fines no importan. Los medios es todo. Los fines es nada. Los medios es lo importante. Lo que importa es tomar las decisiones que nos permitan eficientar, es decir, lograr más con menos. Eso es eficientar. Eficiente es lograr mucho con poco, y a su vez eficiente, eficaz, que permita garantizar que se logre el fin, ¿no? Mientras un medio es eficaz, es porque nos permite lograr el fin, y si el medio es ineficaz, no nos permite lograr ese fin. Entonces, el foco de la atención de la racionalidad y de los modelos de toma de decisiones y de gran parte de las teorías administrativas, etcétera, se centran en la racionalidad instrumental. Y el problema con esa racionalidad instrumental es que no nos permite pensar racionalmente acerca de los medios, es decir, lo que queremos. Es decir, ¿por qué queremos el bienestar? ¿Por qué queremos, digámoslo así, que las personas consuman sano? ¿Por qué queremos que haya más democracia? ¿O por qué queremos que haya transparencia? ¿O por qué queremos que haya más igualdad? O sea, digamos, ahí esa discusión sobre la racionalidad axiológica necesariamente nos lleva a una discusión ética y nos lleva a visibilizar la necesidad de pensar lo económico, lo político y lo social a la luz de la filosofía. Entonces, esa es la gran, digamos, aportación que viene criticando, digamos, que surge a partir de criticar el carácter instrumental de la racionalidad, que básicamente se ha convertido la racionalidad en un medio para lograr fines, y los fines no importa.
Uno puede ser corrupto y puede usar la racionalidad para robar, que eso es lo que hicieron en gran medida los políticos que se fueron a los Estados Unidos, regresaron a México y usaban su racionalidad entrenada en ese país para robar. Eso es lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos lleva a pensar incluso en el carácter totalmente neutral, éticamente neutral de las ciencias sociales. Y creo que hoy estamos en una condición en la cual podemos hacer esa crítica al positivismo, ¿no? Y hacer ver que las ciencias sociales también tienen que tener un sentido ético. Decía Nancy Flores en una ocasión que vino aquí al CIDE, y eso me pareció muy interesante. Ella decía, el periodismo sin ética no es periodismo, es mentir, es manipulación, ¿no? Me parece que las ciencias sociales sin ética serían algo muy parecido. Sería convertir las ciencias sociales en instrumentos que se venden al mejor postor. Y creo que hay que evitar la idea de formar mercenarios en las universidades. Y eso implica poner énfasis no solo en la racionalidad instrumental, sino en la racionalidad axiológica. Finalmente, lo que tiene que ver con el rol de la economía conductual y el tema de lo micro y lo macro, me parece que todavía estamos en digamos, en la espera de un proyecto para que surja una nueva macroeconomía con bases microeconómicas diferentes. La apuesta de Schiller y la apuesta de George Akerlof es que se pueda construir una nueva macroeconomía basada en la economía del comportamiento. Y esa nueva macroeconomía, básicamente lo que nos plantearía sería, uno, estudiar los elementos psicológicos que influyen en el comportamiento y posterior desarrollo de los mercados financieros, por ejemplo, donde nociones como credibilidad o nerviosismo o confianza tendría que tener una base psicológica también, porque los inversionistas deciden mover sus capitales en función de la confianza que tienen en los países o en función también de la falta de confianza que tengan en nuestros países, ¿no? O que piensen que puede haber un ataque especulativo y de pronto una cantidad de dinero se convierta, digamos, en dinero que se esfuma, ¿no? Entonces, eso es importante porque también nos ayudaría a entender mejor la dinámica de esos mercados en un mundo complejo y emergente como este que tenemos en la actualidad, lleno de incertidumbres. Entonces, esto nos lleva también a ver las tareas que tienen que cumplir los estados, los gobiernos. Los gobiernos tienen que generar confianza, tienen que generar credibilidad, tienen que comunicar de una forma que se entienda lo que están diciendo, presuponiendo que la información no es transparente. La información es sesgada siempre y se va a ver siempre de forma sesgada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se quiera dar? Es esta emisión de ese mensaje tiene que presuponer un profundo conocimiento de los sesgos cognitivos. Por ejemplo, si a una gente le dicen, va a haber una pandemia, no salgas de tu casa porque te puedes enfermar, si esto, digamos, simplemente se dice así y ya, pues la gente puede entrar o en pánico o puede tomar decisiones que van en contra, digamos, del bienestar público, ¿no? Entonces hay que aprender a decir las cosas de una forma que presuponga sesgos cognitivos y que presuponga que el mensaje llegue. Entonces, ese es un tema. Otro tema tiene que ver con lo que se conoce como ilusiones monetarias, que es un asunto que trabajó Schiller y Akerlof, donde decían que, en efecto, muchas veces las personas se dejan guiar a partir del comportamiento que tiene los precios. Digamos, el tema de si sube o baja el precio de los huevos, que ahorita están en 54%, digo en 54 pesos aproximadamente, se piensa que eso está encareciendo todo, digamos, la vida social, ¿no? Pero si nosotros vemos que hay una recuperación también del peso y de los salarios, también hay efectos que compensan. Entonces, el precio real es algo que no necesariamente sabemos, ¿no? El incremento del salario, simplemente que suban 20% del salario en un año,
no necesariamente significa que en términos reales creció eso, pero muchas veces las personas piensan que sí fue, que creció 20%, pero siempre hay que hacer el ajuste con la inflación. Entonces, la existencia de ilusiones monetarias es algo que habría que estudiar desde un punto de vista macroeconómico, por estudiarlo también con sesgos cognitivos y todo lo que tiene que ver con behavioral economics. Le damos la palabra ahora a Jorge Mugas, que pidió la palabra, y si quieren hacemos un par de intervenciones más para por aquí cerrar la sesión del día de hoy. Por favor, Jorge. Muchas gracias, doctor Josafat, y agradecerle por la ponencia, felicitarlo y también felicitarlo por esto que menciona de no ser mercenarios, porque creo que precisamente cuando se empieza a tener esta clase de descubrimientos puede llegar a utilizarse para generar mucho dinero para algunos intereses. Entonces, el tener esta ética realmente y que la comparta además, porque termina siendo un ejemplo, creo que es muy importante y lo felicito y le agradezco. Y quiero preguntarle dos cosas. Primero, respecto, usted menciona que en la actualidad parece que se va a traer de vuelta las nociones de Adam Smith. Eh, yo me considero un lego en el tema, pero me gustaría saber cómo, en qué sentido, ya que Adam Smith es como que ahora lo que vemos con el tema de los sesgos y todo el asunto de las personas, y Adam Smith, hasta donde entiendo, él hablaba más como de que una regulación del mercado que se daba casi por sí sola, por la interacción de los individuos, esto que hablaba de la mano invisible y todo eso. Entonces me interesaría saber de qué manera es que se retoma Adam Smith. Y la otra cosa que quisiera preguntarles acerca de su artículo en donde habla de la corrupción, si pudiera compartirnos el nombre completo del artículo. Es un tema que me causa curiosidad respecto de que parece que la corrupción, no sé si sea la forma adecuada de pensarlo, pero si la corrupción se trata de algo que se corrompe, hablaríamos como de que previo no estaba así, ¿no? Pero cuando hablamos de corrupción y hacemos una visión histórica, parece que la corrupción ha sido más como el statu quo en cuanto hablamos de política que algo que no era así antes. Entonces, también me gustaría si pudiera hacer un comentario al respecto, además de compartirnos el nombre de su artículo. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, compañero. Siguiente, Luis Fernando, por favor. Gracias, doctor. Fíjese que ahorita digo, no es más comentario, es un comentario al aire, aparte. Recuerdo que esta parte que menciona del efecto de los precios y cómo distorsiona la opinión política y la percepción del ciudadano, recuerdo que es como un tema central que a veces aborda un ex subgobernador, Manuel, es columnista luego en el Financiero, mencionaba mucho esto y hacía a veces alusión a esta parte de Akerlof de el velo de la ilusión monetaria y que realmente al tener un velo nosotros en términos reales, se rompe completamente la idea de la gente racional. Entonces, creo que me parece un muy buen comentario de su parte, retomar como esta parte de la ilusión monetaria en la macroeconomía moderna. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, vamos a comentar muy rápidamente. El artículo que comentaba sobre la corrupción, el título se llama en inglés, es Moral Decay, Inequality and the Perception of Corruption, The Reproduction of Bribery as a Social Norm. Les voy a poner aquí ¿cómo se llama? El título para que lo puedan buscar en internet. Voy a ver si lo puedo enviar, pero ahí lo pueden consultar. Básicamente el título se llama Decadencia moral, desigualdad y la percepción de la corrupción, la reproducción del soborno como una norma social. Y tiene mucho que ver con lo que se preguntaba acerca de este tema. Y bueno, digamos para no alargarme, porque ya estamos a punto. Pero básicamente la idea es que la corrupción, por como se puede entender desde la racionalidad acotada, es producto de una serie de circunstancias que hace que las personas
busquen resolver problemas por medio de corrupción. Es decir, la corrupción no es nada más ser malo y ya. O sea, sí tiene mucho que ver con esa cuestión de la decadencia moral, pero tiene mucho que ver también con la forma en cómo se ha estructurado un sistema que para, digamos, acceder, como bien lo comentan en algunos estudios en África y aquí mismo, en México, para acceder a la salud se tiene que sobornar al oficial de la salud que permite que una persona pueda acceder, digamos, a medicinas o que pueda acceder a una cama o que pueda acceder a un médico, ¿no? Entonces, digamos, ahí lo que vemos es que se vuelve muy complejo el asunto, porque también nos hace ver digamos, el grado de decadencia de una sociedad y también del fallo en las instituciones y una descomposición en lo económico, en lo político y en lo social. Lo que yo planteo en este artículo, y digamos esto es algo que también estoy trabajando, es que la corrupción está vinculada con desigualdad. Un país, mientras más desigual es, más va a fomentar corrupción, porque hay una idea de comprar voluntades. Es decir, la persona que tiene dinero tiene la capacidad de imponer sus normas sociales a los que no tienen nada, y los que no tienen nada, pues se van a terminar vendiendo al que tiene todo para tener algo. Y eso va a generar relaciones de complicidad, va a generar, digamos, que personas se vuelvan sicarios, que se vuelvan parte del narcotráfico, que sean parte, digamos, de estructuras clientelares, etcétera, y eso va a ir fomentando toda una descomposición de un sistema que a su vez tiene que ver con una decadencia ética y moral, es decir, la falta de valores. La falta de valores también moldea racionalidades acotadas y en este caso sesgadas éticamente hacia la corrupción. Entonces, en otro momento puedo presentar este trabajo en otra ocasión, pero bueno, básicamente esa es la idea de fondo que hay aquí. Respecto a Adam Smith, ¿cómo se recupera? Básicamente se recupera en el sentido de que Smith, cuando habla de los sentimientos morales, está hablando de una dimensión psicológica. Y entonces la idea de cómo las personas cuando deciden ayudar o no ayudar, lo hacen por ponerse en el lugar del otro. Es decir, cuando va una persona con mucho dolor en la calle y pide ayuda, y uno, digamos, es muy humano y además es coherente con los valores de la religión, etcétera, le va a ayudar y le va a dar un apoyo. Y dice Smith, muchas veces sin esperar nada a cambio. Entonces, esa noción del altruismo está presente también en la discusión de la behavioral economics, ¿no? Es decir, la idea de apoyar a alguien sin buscar el beneficio propio. Esa idea es algo que va a estar guiando trabajos que tienen que ver con la cooperación. ¿Cómo entendemos la cooperación? Eh, digamos, hay ideas de que dicen que la cooperación de fondo se reduce al interés propio, pero la idea es que también podemos ser algo más que el interés propio, ¿no? Y Simon lo que va a decir es que el interés propio no lo es todo, es también un sentido de pertenencia, es decir, identidad. Esto que Smith habla como la parte cultural, la parte de las costumbres, esa parte entra como instituciones en la actualidad. Las costumbres moldean el comportamiento porque nos dice qué está permitido, qué está regulado, qué está prohibido, cómo, digamos, generan expectativas ante cada acto que hacemos, eso genera las costumbres y eso es lo que generan hoy las instituciones, ¿no? Entonces, de esa forma también se recupera a Adam Smith. Y hay más elementos que ahí se pueden plantear, ¿no? Pero básicamente hay una recuperación de Smith en el sentido de que se busca tener otra vez una noción holista de agente racional, no una noción fragmentada y empobrecida como lo hubo con la economía neoclásica. Entonces me parece que eso es lo interesante de esta vuelta a Smith y a la economía política clásica, ¿no? Y lo que tiene que ver con el efecto de los precios, en efecto, es un tema muy interesante porque nos hace ver que las variables económicas son muy complejas.
Entonces, en realidad, lo que me parece muy interesante de la Behavioral Economics es que se desmistifica el relato simplista de que las variables económicas solo responden a ofertas monetarias, oferta y demanda, etcétera, sino que también responden a factores psicológicos que se reproducen a lo largo del tiempo y que generan comportamientos en masa. Ahorita yo estoy muy interesado en una cosa que se llama moral panics, que básicamente es la idea del comportamiento en masa y que muchas veces este comportamiento en masa puede generar pánicos morales. Y los pánicos morales pueden generar comportamientos poco racionales en los mercados, pero también beneficiar a algunos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que es muy interesante trabajarlo desde estos enfoques para, digamos, complejizar. Y, digamos, yo mismo que estoy en la división de estudios multidisciplinarios, me atrevería a cuestionar esta diferenciación que se hace en las ciencias sociales entre economía, ciencia política, sociología, antropología, psicología, como cosas separadas. Más bien, me parece que eso es lo interesante de estos relatos. Regresamos a tener una visión de la totalidad. Eso es lo que me parece muy interesante de estos enfoques. Y bueno, digamos, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a terminar con esta sesión. Yo ahorita tengo que retirarme, tengo un compromiso, pero disfruté mucho estar aquí con ustedes, disfruté mucho sus comentarios, sus preguntas, y bueno, vamos a estar en contacto para la siguiente sesión, que es el día de mañana. Va a estar un compañero que es increíble, que hemos trabajado cosas muy interesantes sobre economía del comportamiento, que se llama Pablo Soto. Él es un investigador del Colmex. Él estudió Behavioral Economics en Noruega y bueno, tiene muchas cosas súper interesantes que tratar. Entonces, el día de mañana se pueden seguir trabajando diferentes temas relacionados con heurísticas, con sesgos y seguramente Pablo va a hablar de muchas cosas que hemos trabajado, ¿no? Entre ellas, hemos hecho un estudio de la pandemia, comportamientos poco racionales durante la pandemia y otras cosas, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho asistir a esa sesión. El día de miércoles va a estar Luis Enrique Segoviano y Francisco Reina, que han hecho un trabajo formidable en la Facultad de Economía, creando un seminario que se llama Ciencias del Comportamiento, y ellos van a estar hablando sobre todo de aplicaciones de Nudges, paternalismo libertario, arquitecturas de las decisiones, igualmente sesgos cognitivos. Y bueno, con Luis Enrique hemos hecho mucho trabajo, son compañeros muy interesantes ellos, de primerísimo nivel. Y el día jueves va a estar Sebastián Irigoyen, que es un gran compañero mexicano que trabaja en la Universidad de Rennes en Francia. Él pues, reconoce, digamos, gran parte de los aportes que se ha hecho en la economía del comportamiento y los aplica al estudio de políticas ambientales. Entonces, van a estar increíbles todas las sesiones. El día viernes se cierra con una conferencia sobre inteligencia artificial y cómo esto se vincula a sistemas financieros. Y bueno, ahí, digamos, termina este curso. Recuerden que necesita el 80% de asistencia. Y bueno, de mi parte, pues no tengo más que agradecer de la séptima Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Agradecemos a Comexo que nos haya dado esta difusión, este espacio, y estamos en contacto. Hasta luego. Nos vemos mañana. Muchas Gracias. gracias. Bonito Gracias, día. doctor. Hasta luego.